Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, Jesús enseña con autoridad. En Marcos 1, 21 y 22 dice: y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús en su ministerio, en el tiempo de su encarnación, cuando caminó en esta tierra físicamente, porque después de morir y resucitar, ascendió regresando a su trono celestial junto al Padre. Las multitudes le llamaban Rabí, que en hebreo significa mi maestro o también grande, título honorífico con el cual los judíos llamaban a personas expertas en la enseñanza de la Torá, la ley o el Talmud. Un ejemplo o testimonio de los muchos es Nicodemo, a quien Jesús mismo llamó maestro cuando le habló del nuevo nacimiento y entrada al reino de los cielos. La historia bíblica dice: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3, versículos del 9 al 10. Este maestro de los fariseos, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Reconoció a Jesús como maestro divino. Jesús enseñaba la palabra con hechos poderosos a quienes se reunían cada día de reposo en la sinagoga, pequeño santuario. Su presencia y predicación afectaba la conciencia de los hombres para bien y bendición, perdón, salvación, sanidad y más. Y en mucha gente, molestia e incomodidad, como hoy en día en su iglesia o congregación, aún en vía online. Y con autoridad manifestó el poder de su palabra con los milagros. Mostraba su dominio, venciendo toda potestad del maligno, perdonando y dando vida en abundancia, sanando enfermedades, etc. Como en esta historia completa de Marcos 1 del 21 al 28, titulada Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Todo discípulo cristiano, hijo de Dios, lee, cree y practica, vive en la voluntad y autoridad de la palabra de Dios para bendición eterna. Recuerda,
Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Vamos a seguir en el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema Jesús enseña con autoridad. Como hemos estado mencionando, agosto, el mes de la Biblia, a donde se establece temas relacionados con el concepto de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la voz de Dios, etc. Y el por qué tenemos que creer, confiar, esperar que verdaderamente es la palabra del Señor. Quien se dice y precia de ser cristiano, no solamente es creer en Cristo, sino lo que se establece antes de que se encarnara respecto a Cristo. Él mismo lo dijo, toda jota, toda tilde de lo que está escrito, y luego se refirió de mí, dijo, se ha de cumplir. Y usó frases como escrito está. ¿No habéis leído?, dijo Jesús. Eso valida y clarifica que los que creemos y confiamos en Él debemos de depositar toda nuestra actitud de creer en lo que está en las Sagradas Escrituras. Y por eso el día de hoy he tomado ese concepto de Jesús enseña con autoridad. El libro de Marcos capítulo 1 versículos 21 y 22 dice: y los días de reposo, el Sabbat, el día de descanso, cuando el judío se presentaba en las sinagogas, a donde se enseñaba, a donde se alababa, se glorificaba el nombre del Señor. No en el templo de Herodes, sino en las sinagogas. Jesús llegaba a determinadas ciudades o pueblos y dice la Escritura que el día de reposo iba a las sinagogas, a donde se hablaba es de ese concepto, esa claridad de adorar y glorificar al Dios eterno, en este caso su Padre. Alguna ocasión dijo: mi casa o la casa de mi Padre debe ser casa de oración. Dice: mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Por ejemplo, estableciendo la posición de cuando Jesús fue al templo. Pero cuando estaba en las sinagogas dice que ahí enseñaba. Así lo dice, entrando en la sinagoga enseñaba. ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Cuál era el fundamento en el que se basaba para enseñar? ¿Cuáles eran los libros que se usó o él hizo mención para que se enseñase? En este pasaje nos habla del libro de Isaías, capítulo 53, cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, etc. Pero también habla del 61 para ser más claro. ¿Por qué? Porque el 53 nos habla de que Él con su sacrificio sufriría por la llaga para dar sanidad. Y en el capítulo 61, que es el rollo que abrió de Isaías, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Y dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura. Hace un momento lo decía. ¿En qué basaba sus fundamentos de enseñanza? En lo que estaba escrito. En lo que estaba escrito. En lo que estaba escrito. Y hago ese énfasis porque lo que está escrito es Pentateuco, 5 primeros libros en los cuales habló Moisés. Dícese Génesis, que también se le llama ley, o algunos lo hablan de esa manera, históricos. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que para los judíos es la Torá. Y con el complemento de profetas y estos libros que se les llaman poéticos o proverbios, sabiduría, hablan lo que es el Talmud.
los cuales enseñaban los maestros en las sinagogas. Como se hacía referencia en la introducción, a Jesús le llamaron maestro, rabí, y lo dijo Nicodemo. Vino de noche y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios. Maestro, sabemos que vienes de Dios. Reconocían autoridad en lo que enseñaba Jesús y le llamaban rabí. Y hay muchos pasajes de esto, Y Jesús enseña con autoridad y se le reconoce como maestro. Bueno, cuando físicamente Jesús caminó en esta tierra, dice la Escritura que le dio énfasis a lo que estaba escrito. Vuelvo a repetir, hoy día nosotros diríamos las Sagradas Escrituras. Por eso hay una mención en la introducción a donde se dice, no solamente el día de hoy, no solamente fue la palabra hablada, porque en el principio, en el libro de Génesis, nos establece que la tierra estaba desordenada, vacía, etc. Y luego dice, y dijo Dios, la habló. Y dijo Dios, lo habló. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando termina el día dice, y fue en gran manera bueno. Y dijo Dios, sean las lumbreras, por ejemplo, igual, el sol, la luna, y una señoree en la noche y otro en el día. Y dijo Dios, Dios lo habló y fue hecho. Y dijo Dios, sepárese. Y dijo Dios, y la hierba, produzcan hierba del campo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo Dios, esa es la palabra hablada, que se le llama logos. Hay una que se llama también rema. Y logos cuando se escribió, rema cuando se habló. Y eso tiene que ver con el mover glorioso de nuestro Dios. Y Jesús vino a eso, como maestro, a enseñar, a mostrar lo que Dios es, fue y será por siempre. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y como decíamos, a la luz de la Escritura, nuestro Señor se presenta en la sinagoga y le llaman maestro. Ya comentaba que Nicodemo le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y Jesús le dio una enseñanza y le dijo: tú eres maestro dentro de Israel o los judíos y no entiendes esto. Aquí hay que ver lo que enseña el hombre y lo que enseña el Señor. Es más glorioso lo que enseña el Señor. Y lo que enseña el Señor está plasmado en lo que está escrito, la Sagrada Escritura, la Biblia, la voz de Dios, el mandamiento de Dios, la ley, etc. Cuando nosotros damos cuenta de que lo que está escrito tiene valor, debemos nosotros confiar que con esa palabra se vence. Jesús fue llevado por el Espíritu, dice la Escritura, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí nuestro Señor Jesucristo le contesta al diablo en la tentación: escrito está, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, por ejemplo, ¿sí? Y la Escritura nos enseña que el mismo diablo, sabiendo la Escritura, le dijo: mira, súbete. Lo subió y le dijo: arrójate, va a mandar un ángel, escrito está, va a mandar un ángel para que tu pie no tropiece, etc. Y le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en otro le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. En lo que se dio en la introducción, en una reflexión que por allá el Señor, una madrugada al escribir, me estaba dando, yo decía: Señor, tú leíste la Escritura, y vino a mi mente Lucas 4, cuando el Señor dice que se levantó y leyó. El Señor leía
la Biblia. Cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, a mí me enseña ese pasaje que yo debo de leer la Biblia como Jesús la leía. En aquel tiempo los libros sagrados. Hoy los cristianos les cuesta mucho leer la Escritura. Eso sí, les gusta mucho la reunión a donde hay una hora de alabanza, un poquito de lectura y un pequeño mensaje. Pero eso sí, nos sentimos bastante bien. El fundamento de Cristo para sus enseñanzas y la autoridad de su palabra se manifiestan en este pasaje del libro de Marcos, como estamos comentando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que entró en la sinagoga y ahí nos habla de una circunstancia que sucedió respecto a un hombre, ¿verdad?, que estaba poseído. Lo dice la Escritura, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Es más, así está titulado el subtítulo del pasaje, Marcos 1 del versículo 21 al 28. Está titulado un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y dice, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él. Acuérdense que comentaba y decía que la palabra es hablada. Jesús dio esa palabra, pero cuando se escribe, nosotros debemos de usar hoy día también esa circunstancia. Cuando me ha tocado estar en oración y se manifiestan los demonios, hablan y te dicen, te voy a matar. Son mentirosos, yo creo lo que dijo Jesús. El diablo es el padre de la mentira. No le creas, está hablando una mentira. Y te voy a matar, y te voy a hacer esto. Y luego nos ponemos a gritar, cállate. Yo de mi parte no hago eso. La Escritura nos enseña, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo único que le digo a la persona, invoca el nombre de Jesús, dile, Jesús, ayúdame. Cállate, empieza a hablar el demonio, pero yo no le hablo al demonio, yo le hablo a la persona. Pídele. Dile, Jesús, ven a mi vida. Y todos testifican de que oyen la voz demasiado lejos, pero que se va haciendo más fuerte, más fuerte. El enemigo sigue hablando, déjame, y empieza a hacer una serie de alardes. Minutos, no son horas, minutos, invocan al Señor y el enemigo sale. El Señor los libera. Lo he visto, me consta, lo he visto con mis propios ojos. Y de pronto cambian una voz, y de pronto es una voz de hombre, y es una adolescente, mujer, y de pronto uno dice, pero la Escritura nos enseña que hay autoridad en la palabra de Dios. Yo creo firmemente lo que dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La persona tiene que invocar el nombre del Señor, y dice el libro de Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es la autoridad de la palabra. Cuando nosotros la ejecutamos, la practicamos y la vivimos, los hechos suceden. Pregunto después, ¿qué es lo que sentías? Es que yo oía su voz, y yo oía su voz muy lejos, y no me dejaba algo. Pero cuando ya de pronto les digo, repita conmigo, vamos a hacer la oración. Gracias te doy, Señor, porque en este momento tú has obrado esa libertad. Mencionan el nombre de Jesús con una libertad, con una paz, con una tranquilidad, no con ese temor y ese miedo con el que de pronto se enfrentan. Es la gracia y el poder del Señor, y eso que está escrito se cumple. Es lo que Jesús hizo. Estando en esa sinagoga, le dijo a aquel demonio, cállate, cállate, y todos dicen que se maravillaban. Pueden leerlo en el libro de Marcos capítulo 1. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, noten esto, estoy hablando de que la palabra de Dios tiene autoridad, no solamente la hablada, sino la escrita. Dice, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus, y los espíritus inmundos salen. Pues es la palabra del Dios Todopoderoso, que vuelvo a repetir, nosotros al creerla, vivirla, practicarla, leerla como Jesús, nosotros vamos a tener los beneficios que la misma Escritura nos menciona. Y si ahora, en este mismo momento, tú necesitas y anhelas esa salvación de ese Dios Todopoderoso, del cual está escrito que es el Cordero que llevó nuestros pecados, que es por su llaga como nosotros somos sanos. Escrito está, la Escritura tiene valor ahora, tiene autoridad y poder. Nosotros oramos y el Espíritu Santo es el que se mueve y dice que hace lo que Él quiere, y lo que Él quiere es
hacer la buena voluntad de Dios Todopoderoso, que es buena, agradable y perfecta. Y en esta hora, si quieres hacerlo, repite conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te entrego mi vida conforme a la Escritura. ¿Para qué? Perdones todos mis pecados, me salves de toda maldad, me limpies porque he pecado con pensamientos, palabras y obras. Pero en este momento yo, en el nombre tuyo, Señor Jesús, pido perdón al Padre y con tu sangre me limpio de todo mi pecado. Y puedo decir que soy libre de condenación porque tú no solamente borras todos mis pecados, sino que escribes mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque entonces soy ahora tu hijo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a otro corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas estas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Pues como estamos diciendo, la palabra del Señor que enseña con autoridad está escrita. Jesús enseña con autoridad. Un creyente, un hijo de Dios, un discípulo, un cristiano, lee la Biblia como Jesús y cree en ella, la practica, la vive, la testifica, la predica, etcétera, etcétera. Y debemos nosotros de confiar, vuelvo a repetir, en ella. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Notemos, la voluntad de Dios está en su palabra. Si hay pecado, pedir perdón o librarnos de esos caminos de perversidad. Por el otro lado, la autoridad que tiene la palabra de Dios para bendecir, y esto es eterna. Cielo, tierra pasará, la palabra del Señor no pasará. Hoy Jesús sigue mostrándose, enseñando a través de los ministros, y que a veces somos ignorantes, pero el Espíritu Santo no. Él es el que nos lleva a esa verdad. Y cuando así lo dijo, dice, Él tomará de lo mío y os guiará a la verdad y os testificará, etcétera, según el Evangelio de Juan 15. Cuando nosotros entramos en esto, la iglesia, cuando se congrega de una manera presencial, y se dice hoy día, vía online o por redes, cuando la iglesia se congrega, nosotros lo hacemos bajo la autoridad de la palabra. Se predica la palabra del Señor, se enseña la palabra del Señor. Y cuando el Señor es mencionado, Jesús mismo se sigue mostrando, sigue enseñando, sigue diciendo cuán grande es y la autoridad que tiene sobre toda autoridad del maligno. Cuando regresaron, Lucas 10 dice que cuando regresaron los 70, dice que los demonios se sometían. Jesús mandó a 70, primero 12, después 70, y dice, id por las casas y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, sucedieron milagros, vienen, le testifican y le dicen, Señor, aún los demonios se nos someten, y dice, no se regocijen en eso, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y les dijo, he aquí yo les doy poder y potestad sobre toda fuerza del enemigo. Jesús dio una palabra. ¿Se acuerdan que decíamos que Génesis dice, y dijo Dios? Jesús habla y dice, aquí les doy autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo. Está hablado. Pero ¿se acuerdan que Jesús dice, escrito está? Nosotros cuando nos enfrentamos a las adversidades, de acuerdo a la palabra, sometidos a la voluntad del Señor, de bendición a nuestras vidas, dijo Él, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Está escrito. Esa palabra está escrita, lo mismo que nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice el libro de Lucas. Escrito está. Hoy Jesús nos sigue enseñando y nos sigue diciendo que en su palabra está la autoridad para vencer toda autoridad del maligno, porque esa palabra dice que en la cruz Jesús llevó nuestros pecados, con su llaga fuimos nosotros sanados, y dice que fue contado como oveja para el matadero,
mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos dice eso? Está escrito que yo soy libre de pecado, soy libre de condenación por el amor que es en Cristo Jesús. Así está escrito, y Jesús hoy se sigue mostrando, se sigue manifestando, se sigue honrando, sigue haciendo valer su palabra sobre toda fuerza del enemigo. Y en esta hora vamos a orar por las necesidades que pudiesen haber. Te damos gracias, Señor, porque hoy te sigues mostrando, hoy sigues enseñando a través de tu palabra, a través de siervos, a través de ovejas, a través de hermanos que comparten tu palabra, y dice que tu palabra no vuelve vacía. Nosotros creemos, Señor, que lo que está escrito es una realidad. Está escrito que en los postreros días había adversidades, pestes, guerras y una serie de cuestiones, pero también está escrito que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas, que los que creen en ti no perecerán jamás, y que los que creen en ti tienen vida eterna, y los que creen en ti todas las cosas les son posibles. Escrito está, y te damos gracias porque hoy, Señor Jesús, lo sigues haciendo en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Y te pedimos luego entonces que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia. Te pedimos por nuestras autoridades, tanto federal, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Bendiciones te pedimos por tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y donde quiera que se encuentre en América. Tu gracia, misericordia y amor sea. Y gracias porque en estos ministerios tú te estás manifestando, porque escrito está que testifiquemos y tú te honrarás. Todo en Cristo. Amén.